Somos el equipo 1 y hoy les voy a explicar sobre el tiro parabólico. Esto es una variante del tiro vertical y horizontal. Es un momento uniformemente acelerado, pero en esta situación vamos a actuar en dos dimensiones. Y un aspecto fundamental son que los cuerpos son lanzados con una velocidad inicial y con un ángulo de inclinación. Aquí es muy importante el ángulo, ya que es clave. Otra clave es que los movimientos se van a analizar por separado, puesto a que son dos cálculos, es en vertical y horizontal. Eh, Algo muy importante es identificar en dónde vemos el tiro vertical. Algunos ejemplos son como en básquetbol o en voleibol, o también podría ser en la vida cotidiana, a lanzar una bolita de papel, a lanzar algo al bote de basura. O sea, el tiro parabólico, incluso en la actualidad ya hasta hay videojuegos que ocupan ese sistema. Entonces es muy importante ya en el día a día. O bueno, lo podemos observar en alguna situación del día. Bueno, una vez dicho esto, eh, aquí vamos a observar en nuestro diagrama que hay X y Y. Esto es el plano de dos dimensiones donde va a actuar. Una cosa importante es que el punto máximo, aquí lo marco, es el punto máximo va a equivaler a la velocidad en cero, ya que este es en el momento vertical, pero aquí podemos observar que es cero debido a que ya no hay como tal, se queda estático, vaya, ya no hay no vas ni para arriba ni para abajo, hay un punto en donde ya es equilibrado, entonces nos da cero. La velocidad horizontal es constante. Eh, en cualquier punto de donde observemos el plano, podemos deducir que la velocidad siempre va a ser la misma en el eje de las X. Y entonces aquí podemos determinar que el objeto va a caer debido a el tiempo, no a la velocidad ni a otra cosa. Esto va a ser más que nada al tiempo. Y por eso vamos a ocupar esta formulita que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta es muy básica en física, pero pues nos ayuda para el tiro parabólico. Entonces, aquí vamos a tener un tiempo de subida y un tiempo de vuelo, que podría ser el que recorre, un tiempo de bajada, pero se le denomina vuelo, puesto a que es todo lo que recorre el objeto que fue lanzado. Aquí hay dos velocidades que actúan, una en X y otra en Y, a lo que vamos a calcular la velocidad de cada una. La velocidad en X es la velocidad horizontal y esta vamos a utilizar el coseno, puesto que nos están dando ángulo. Entonces nuestra velocidad en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Aquí es muy importante que el ángulo esté presente, ya que si te dan un tiro parabólico sin ángulo, pues no es tiro parabólico. Bueno, sí, pero te faltaría un dato. Y en tanto a la Y, va a ser velocidad inicial de Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Este igual, ya es una regla muy básica que en el eje de las X en la horizontal es coseno y en el eje de las Y en vertical es seno. Entonces, cuando nos pidan una altura máxima, va a ser que en y aquí lo vamos a ocupar como Y máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Esta fórmula la vimos en tiro vertical en algunas clases, me parece. Aquí simplemente vamos a modificarlo, puesto a que como nos da un ángulo, vamos a multiplicarlo, que es velocidad inicial por el seno del ángulo, todo al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Vieron, aquí solamente pues multipliqué el seno del ángulo y es lo que se le hace. Y pues como podemos ver que todo está elevado al cuadrado, podemos distribuirlo.
lo que es velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Con esta formulita ya podríamos calcular la altura máxima. Y entonces, digamos que nos pide también el alcance máximo. El alcance máximo no es más que el tiempo de vuelo. Es todo lo que recorrió, es desde donde partió hasta donde llegó. Y para esto vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, que es distancia es igual, es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero aquí, como nos están pidiendo la distancia, pues simplemente vamos a tener que hacer un despeje, que no es más que distancia es igual a velocidad por tiempo, o en este caso la representé como x máxima, o sea, alcance máximo. Y aquí solamente vamos a sustituir igual, como está actuando en eje de las x y nos está dando un ángulo, es velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. Esto no es mayor problema, puesto que esto ya lo hemos visto desde hace mucho en la clase. Pero este es en el mejor de los casos. Imaginemos que no nos dan el tiempo. Aquí vamos a tener que usar el tiempo de vuelo. Y esto ya es un poquito más de talacha, lo que automáticamente nos hace hacer más fórmulas, pero aquí estamos. Entonces, primero vamos a tener que calcular el tiempo de subida, que es de aquí a acá. Es donde está marcado el puntito azul. Entonces, el tiempo de subida, lo vimos en el tiro vertical. El tiro vertical nos dice que para el tiempo de subida, la fórmula es velocidad inicial sobre la gravedad. Aquí, si se dan cuenta, la gravedad es una constante, o sea, es un dato que en cualquier tiro va a estar presente, ya sea como aliada o como enemiga, puesto que la gravedad luego se va a restar o se divide. Bueno, la gravedad ese ya es un dato que está ahí. Entonces, aquí simplemente vamos a modificarlo. ¿Por qué? Porque queremos el tiempo de vuelo también. Entonces, el tiempo de vuelo nos indica que es toda la línea que pasó de velocidad de aquí hasta acá, es todo el recorrido. Entonces, si nos está diciendo la fórmula que el tiempo de subida es solo una velocidad inicial, tenemos que esa velocidad inicial multiplicarla 2 veces, porque va desde un punto hasta otro. Entonces hace como, para términos más comunes, 2 paradas. Entonces es una en tiempo de subida y la otra en tiempo de bajada. Así que se va a multiplicar por 2 la velocidad inicial. Y sobre la gravedad, aquí ya para finalizar vamos a tener que desarrollarla, debido a que como está actuando en X y en Y, se tiene que desarrollar. La fórmula nos quedaría que la velocidad inicial por 2 por el seno del ángulo, y esto por lo que habíamos visto, velocidad inicial en X, esto es en el del seno es en Y. Entonces el de coseno va a ser en X. Nos queda velocidad inicial por 2 por el seno del ángulo por velocidad inicial por el coseno del ángulo. Aquí ya está actuando las dos partes, que es X y Y, todo sobre la gravedad. Y esto, ya desarrollándolo, nos quedaría como velocidad inicial al cuadrado. Aquí podemos observar que hay dos velocidades iniciales, entonces se multiplican, y como sabemos los exponentes se suman, y nos quedaría velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo por 2, y todo esto sobre la gravedad. Aquí ya también, si son observadores, podemos ver que tiene una identidad trigonométrica, que si me parece no mal es seno del ángulo al cuadrado todo. Bueno, pero eso ya es otro tema. Ya con esta formulita podemos calcular el alcance máximo. Y si nos pidieran también el tiro de la subida en tiro vertical, pues simplemente es lo mismo, velocidad inicial sobre gravedad, que esto lo vimos en tiro parabólico, lo repito. Y aquí simplemente vamos a multiplicarle el ángulo que nos da, entonces es el seno del ángulo sobre la gravedad. Y pues el tiempo de vuelo que ocurre, igual son 2 veces la velocidad inicial, ya que son 2 paradas. Y
se multiplica por el seno del ángulo. Aquí no va a actuar el eje de las X, puesto que como ese es simplemente el del vuelo en Y, aquí sí no aplica, nos está pidiendo simplemente el tiro de subida, bueno, el tiro vertical, y todo esto sobre la gravedad. Entonces, con esta fórmula podemos obtener el tiempo de vuelo, también el tiempo de subida en tiro vertical, y ya no queda más por explicar. Creo que sería todo. Entonces, para hacer un resumen detallado, ocupamos la fórmula de velocidad es igual a distancia por tiempo, esto para el eje de las X, y para el eje de las Y vamos a ocupar la fórmula del tiro vertical, que es velocidad inicial sobre 2 veces la gravedad. Ese ya es como una fórmula que ahí está, entonces pues ya no hay más que desarrollar o explicar ahí. Y eso sería todo por mi parte y le agradezco su atención.